Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Una franca amenaza total y absoluta para el pueblo de Israel. Entonces, más o menos este es el contexto. En el capítulo 23 del libro de Mateo, Jesús acusa a los escribas y fariseos y viene un lamento sobre Jerusalén. Y el capítulo 24, Jesús predice entonces la destrucción del templo y algunas señales antes del fin. Entonces él también comienza a anunciar la venida del Hijo del Hombre. Este discurso es extraordinario. Jesús enseña muchas cosas aquí, no solamente dirigiéndose en el contexto de la escritura. Él hablaba en ese tiempo a los fariseos, a los saduceos, como dije, a los maestros de la ley, a los rabinos, sino que también es un discurso que va dirigido para nuestras propias vidas, porque también nosotros los seres humanos de alguna u otra forma hemos quizás considerado algunos aspectos que son tradiciones, que realmente no es el propósito ni la voluntad de Dios para nuestras vidas, y que las hemos aprendido históricamente en nuestro pueblo. En Mateo, en los capítulos 24 y 25, conforma lo que se llama una sección escatológica. Una sección escatológica del Evangelio según Mateo se refiere básicamente a eventos presentes o a eventos finales y a eventos por venir. Algo escatológico es una combinación de lo que está sucediendo en ese momento y hacia el futuro. Cosas que van a mostrarse conforme van a ir pasando los años o conforme va a ir pasando el tiempo. Entonces, son capítulos, como dije, en donde Jesús está anunciando o está ilustrando cosas que van a suceder, aunque para ese tiempo muy pocos realmente podían haber comprendido de lo que estaba hablando. Esto significa que tiene que ver con eventos futuros relacionados con la segunda venida del Señor Jesucristo. Él en estos capítulos 24 y 25 está anunciando, como dije, una segunda venida, aunque para este momento era complejo poder comprenderlo. Es el quinto y último discurso del Señor Jesús que Mateo ha incluido en el Evangelio. El Señor Jesús entrará nuevamente en un templo, pero entonces será en el milenio. Esta es la última vez que Jesús está en el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado hasta el día de hoy, para el judaísmo y para algunos otros más. Pero realmente esta es la última vez que Jesús está en el templo de Jerusalén. Él ya no va a volver a regresar al templo de Jerusalén durante este tiempo. Después de aquí, él va a ir al Getsemaní, él va a ser arrestado, después va a ser llevado a la casa del sumo sacerdote, en donde ahí va a ser juzgado en un patio, y después lo van a hacer cargar una cruz y va a ir a la cruz a morir. Así que esta es la despedida, diríamos nosotros en su discurso, en el templo de Jerusalén. Es un nuevo templo que se levantará en Jerusalén durante el reino milenial. Ahí va a venir Jesús entonces. Cuando Jesús salió del templo, dice, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mateo 24:1. Para el pueblo judío, obviamente el templo de Jerusalén es un lugar sagrado. Es un lugar no solamente visitado hoy en día, sino que tiene un fundamento realmente extraordinario también para la profecía, en donde Jesús vendrá. Es un lugar sagrado, que por supuesto refleja o muestra el lugar en la tierra en donde todos los pueblos vendrán y adorarán y buscarán al Señor su Dios. Es un pueblo que serán pueblos, naciones y lenguas que reconocerán, por supuesto, a este lugar, geográficamente hablando, el templo como un lugar
extraordinario para buscar a su Dios. Y van a ver ustedes que hay algunos aspectos importantes. La obra de este templo se había iniciado por orden de Herodes el Grande en el año 20 antes de Cristo, y todavía no se terminaba de construir cuando fue destruido en el año 70, 90 años más tarde. Era una estructura impresionante de gigantescos bloques de granito. Estos estaban labrados, dice, a medida y adornados con oro puro. La pared oriental estaba recubierta de láminas de oro, de modo que cuando reflejaba el sol matutino, brindaba un espectáculo extraordinario que se lo divisaba a kilómetros de distancia. La Biblia misma en el monte sobre el cual se levanta la estructura había sido ensanchada por los ingenieros de Herodes, de modo que pueda dar cabida a esta grande edificación. Desde cualquier punto que se mire al templo de Jerusalén, era una obra monumental. Los discípulos de Jesús estaban vivamente interesados en que el Señor Jesús emitiera su veredicto acerca de lo que sus ojos contemplaban, este templo extraordinario, como nunca jamás había habido ni ha habido otro. Mateo 24:2, Jesús responde, miren lo que Jesús responde. La razón por la que en el verso primero del capítulo 24, los discípulos realmente quieren que Jesús les diga algo del templo, porque para ellos es extraordinario, es sumamente importante. Y Jesús les responde en el verso 2 del capítulo 24, les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren ustedes la majestuosidad de la construcción del templo. Un templo con paredes de oro, un templo con muchos adornos extremadamente valiosos. Y su simbolismo religioso, por supuesto, que era de mucho más peso, de mucho más valor, aún que lo material, lo físico, el oro o las piedras o todo con lo que había sido construido el templo. Jesús les dice, entonces, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La profecía de Jesús tenía que ver con el futuro. De esa monumental obra no iba a quedar nada. Esta profecía se cumple totalmente en el año 70 por medio de Tito, el entonces general romano, quien hizo construir un enorme andamio de madera alrededor de las paredes de los edificios del templo y lo rellena, dice, hasta la punta con leña y otros elementos combustibles y le prende fuego. El calor fue tan intenso que redujo a escombros los bloques de granito. Luego los escombros fueron tamizados para recuperar todo el oro que había entre ellos y el resto se arrojó al valle de Cedrón o Kidrón. Todo lo que el Señor Jesús le dijo se cumplió al pie de la letra. Para el año 66 de nuestra era, el pueblo de Israel se había levantado en contra del gobierno de Roma. Entonces habían entrado en un conflicto terrible. Tenían 4 años realmente de estar en choques constantes de lucha, oponiéndose o resistiéndose al gobierno de Roma. Del año 66, entonces viene toda la confrontación entre los pueblos y entonces es por eso de que Tito, hijo de Vespasiano, va y toma la ciudad. Y llega a la ciudad, la invade por la fuerza, por supuesto, y destruye el templo, la parte más sagrada del judaísmo. Entonces, lo que Jesús les había dicho muchos años antes, en donde no iba a quedar ninguna piedra sobre otra. Entonces, este general romano, Tito, luego de haber destruido todo, dice, lanza todos los restos, los arroja al valle del Cedrón. Este valle del Cedrón, o valle de Kidrón, que es lo mismo, empieza en la parte norte de Jerusalén y llega hasta el lado este de la ciudad vieja de Jerusalén, separando el monte del templo
del Monte de los Olivos, hasta continuar a través del desierto de Judea y desembocar o llegar hasta el Mar Muerto. A lo largo de la historia, dice, este río, te les voy a decir porque estamos hablando de un valle y aquí dice, este río fue considerado como el límite geográfico y municipal de Jerusalén. Por ello se establecieron algunos antiguos cementerios en sus afueras que eran consideradas como fuera de la ciudad. A través del tiempo, diferentes religiones se asentaron en este río, cuyas rutas conducen hasta los montes Sión, Moria y el Monte de los Olivos. Este realmente es un valle. Durante las torrenciales lluvias, corre el agua a través de la parte más baja del valle. Entonces se forma un río. Este río más o menos está fluyendo el agua ahí o está corriendo el agua ahí por alrededor de 9 meses al año. No es un río que está, no es un río que está constante o perenne. Solamente 9 meses al año corre agua por ahí por las torrenciales lluvias. Pero el resto del año, los otros 3 meses del año no hay río. Y como dije, es solamente por las lluvias. Entonces, más o menos 9 meses está corriendo el agua por este valle. Entonces, como es un río que no está todo el año perenne o no es constante como tal, entonces solo ellos le dan el nombre igual del río de Cedrón o el río de Kidrón. Pero la importancia está en el valle, ¿lo ven? Entonces, todo lo que había sido destruido del templo lo lanzan al valle. Y como 9 meses está corriendo el agua, esto iba a arrastrar todo lo que había allí, todo lo que había sido echado al valle iba a ser arrastrado por el río hasta finalmente llegar al Mar Muerto. Eso significa, en otras palabras, de que aquí no iba a haber absolutamente, no iba a quedar absolutamente nada. Todo lo que se había destruido, todo lo que se había desechado, todo lo que se había tirado al valle, el agua se lo iba a llevar y iba a desaparecer para siempre hasta llegar al Mar Muerto. Entonces Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, no va a quedar nada. Tenía total y absolutamente razón, por supuesto, porque era la profecía, él sabía lo que iba a pasar. Entonces, esta parte geográfica le sirve realmente a Tito para poder desechar todo lo que había destruido del templo. Aparte que saquearon el templo, robaron el oro, robaron todo lo que había allí. Ellos acabaron totalmente con el templo. Lo único que queda hoy es el muro occidental o el muro de los lamentos. Que el muro de los lamentos o el muro occidental como tal no es una parte o una estructura propiamente del templo. Esta fue una pared, digamos, construida por romanos, pero no es realmente una pared específica o concreta de la construcción del templo de Jerusalén, pero es todo lo que les queda. Está muy próxima, está muy cerca, pero es todo lo que tienen realmente de este tiempo o de esos momentos. Entonces, cuando uno ve en la televisión las noticias o cuando uno ve una película, cuando uno ve algunas imágenes, por ejemplo, del Muro de los Lamentos, es una construcción construida por Roma, no es una construcción que corresponda específicamente al Templo de Jerusalén. Entonces, es todo lo que hay, allí va el pueblo a orar. Bueno, entonces se cumple lo que el Señor dice al pie de la letra. ¿Cuál fue el discurso entonces del templo? ¿Qué fue lo que sucedió ese día en el templo? Probablemente en algunos relatos históricos hacen mención o lo ubican a que este evento se dio un día martes, por la tarde. En la escritura no dice que fue martes por la tarde, pero los eventos, al menos históricos, hacen mención de que esta fue una tarde de un día martes. Cuando el maestro comienza a hablar, el patio del templo estaba silencioso y estaba ordenado. Los cambistas de dinero y los mercaderes no se habían atrevido a volver a entrar al templo después de haber sido echados el día anterior por Jesús y una multitud tumultuosa. Y dice entonces en los relatos, he estado con vosotros este largo tiempo, yendo y viniendo por la tierra proclamando el amor del Padre por los hijos de los hombres. Y muchos han visto la luz y por la fe han entrado al reino del cielo. No puede haber paz entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la verdad y el error. Él está haciendo mención entre la palabra de Dios, la escritura, las palabras de Dios
la misericordia y el amor de Dios versus las tradiciones o las imposiciones religiosas ortodoxas del pueblo, que no era tampoco, estaban enseñando, como dije, no estaban enseñando literalmente la ley. Ellos habían impuesto muchas otras cosas más que durante el discurso ustedes van a ver lo que hacían. Entonces, no hay un contraste aquí, por supuesto, entre lo que aquellos enseñaban, en lo que aquellos estaban parados imponiendo al pueblo, ilustrando al pueblo, y a las palabras realmente de Dios Todopoderoso a través de sus leyes, mandatos y preceptos. La ley para ese momento, para ese tiempo. Entonces, por eso les dice, no puede haber paz entre la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, entre la verdad y el error. Mi Padre ha tratado por mucho tiempo con misericordia a esta gente. Generación tras generación enviamos profetas para enseñarles y advertirles. Y generación tras generación mataron a estos maestros enviados por el cielo. ¿Ven? La luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la verdad y el error. Generación tras generación envió profetas para enseñar y para advertir. Los profetas venían para enseñar, los profetas venían para advertir. Y la generación tras la generación los matan, aún a sus maestros, que eran enviados por el Padre. Mi Padre por mucho tiempo ha laborado por vuestra salvación, y yo he descendido para vivir entre vosotros y mostraros personalmente el camino. Recuerden que Jesús aquí es Dios encarnado, es Dios mismo. Jesús dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces Jesús era Dios mismo encarnado. El pueblo no logró comprender, al menos ellos, no lograron comprender que con quien estaban hablando era Dios mismo, a través de su Hijo, pero era Dios mismo con quien ellos hablaban. Lo podían ver, lo podían tocar, podían verlo cara a cara, podían hablar con él. Él se sentaba con ellos, él comía con ellos, él estaba en algunas fiestas con ellos, él hacía señales, prodigios y milagros. Era Dios mismo en medio del pueblo. No habría otra forma de poder explicar cómo un hombre, naturalmente hablando, podía hacer tantas cosas así. Además que la profecía lo decía para esos años. Si ellos realmente hubieran sido sabios, prudentes y entendidos en las leyes, mandatos y preceptos, pudieron haber entendido la profecía de Daniel y pudieron haber comprendido los tiempos y pudieron haber entendido claramente que el tiempo del nacimiento del Mesías correspondía a sus días en ese tiempo, pero ellos no lo sabían. No lo pudieron entender, no lo pudieron comprender, aún lo leyeran, no lo entendían, porque vivían en tinieblas, porque realmente estaban muertos, porque realmente estaban en un error. Y ellos no lo comprendían, ellos no podían saber lo que estaba sucediendo realmente. Entonces, muchos entre los judíos, como entre los samaritanos y aún entre los gentiles, creyeron en el evangelio del reino. Muy parecido este momento, este tiempo a lo que pasa hoy. Yo no veo mucha diferencia realmente entre esa forma, en aquel momento, en aquellas enseñanzas, en aquellos maestros, por ejemplo, enseñando cosas erróneas. Y el pueblo siguiendo, creyendo aspectos erróneos. Aunque también el pueblo no era muy instruido para ese tiempo. Algunos no sabían leer y no tenían obviamente las escrituras en sus casas. Era algo muy costoso, lo tenían realmente familias que tenían muchos recursos, familias pudientes o familias que tenían recursos para poder hacerlo, era muy poco. Por eso ellos llegaban a las sinagogas y en las sinagogas se abrían los rollos y leían las escrituras y explicaban las escrituras, la ley, el Antiguo Testamento. Entonces, estos maestros de la ley, estos fariseos, estos saduceos, realmente era una secta que formaba el Sanedrín y predominantemente para ese tiempo la mayoría de los integrantes del Sanedrín eran fariseos. Entonces, Anás y Caifás eran fariseos. Y ellos tenían sus discrepancias y tenían sus diferencias y sus divisiones también con los saduceos. Entonces también había una división ahí realmente terrible aún entre ellos mismos. Entonces era complejo, era complicado. El pueblo también de alguna u otra forma no comprendía las cosas que estaban sucediendo. Y esperaba a un libertador, esperaba a un Mesías, pero realmente no esperaban como tal ellos en su contexto a un Mesías
que viniera a dar vida a los muertos, a dar sanidad a los enfermos, sino que esperaban a alguien que pudiese venir en un caballo, con un ejército, con armas y liberarlos de la opresión y del sometimiento del pueblo romano que estaba sobre ellos en ese momento. Por eso Juan, se recuerdan, le dice, pregúntenle si es él el Mesías a quien esperamos. Porque Juan también en algún momento dijo, ¿será posible? Aunque Juan lo sabía, pero en un momento determinado Juan dudó. Entonces Jesús le responde, díganle pues lo que pasa, que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan, los enfermos son sanados. Entonces comprendió Juan. Pero el contexto del pueblo para ese tiempo era, por supuesto, muy, muy difícil y muy, muy complejo. Probablemente históricamente ellos hablaban el arameo, era el idioma predominante en ese momento, pero las escrituras se enseñaban y se leían en hebreo. Entonces, algunos pues obviamente iban aprendiendo o iban entendiendo el idioma cuando se leían los rollos. Recordad, este es el pecado de estos gobernantes, se refiere a aquellos que les enseñaban, que dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Bien sabéis cómo estos líderes echan pesadas cargas sobre vuestros hombros, cargas difíciles de llevar, pero no están dispuestos ni de levantar un dedo para ayudaros a vosotros que lleváis cargas tan pesadas. Os han oprimido, vean esto en rojo, os han oprimido las ceremonias y esclavizado las tradiciones. El pueblo estaba oprimido por rituales, esclavizado por tradiciones. Y ellos al final no habían comprendido o entendido lo que Jesús les venía a enseñar entonces como Dios Todopoderoso en medio de nosotros. Entonces hay ceremonias y tradiciones que vienen a ser opresión y esclavitud. El punto que es importante para nosotros es estar muy conscientes o estar muy despiertos, porque las ceremonias y las tradiciones realmente no es las ceremonias y las tradiciones no es el fin. Realmente esclavizan y oprimen. Eso era lo que estaba pasando con ese pueblo. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos y muy sutiles nosotros para tratar de comprender lo que sucede, que en nuestro tiempo tampoco está lejos. Nosotros hoy en la sociedad, en el mundo, no solamente en nuestro país, el mundo está lleno de ceremonias y tradiciones. Y eso esclaviza y oprime. Ese no es el propósito. Se deleitan en hacer sus buenas obras para ser vistos por los hombres. Agrandan sus filaterías y ensanchan los bordes de su manto oficial. Anhelan los sitios principales en los festines y demandan las sillas de honor en las sinagogas. Codician las salutaciones en las plazas públicas. Quieren que todos los llamen rabinos. Aún mientras buscan ser así honrados por los hombres, en secreto se apoderan de las casas de las viudas y sacan provecho de los servicios del templo sagrado. Estos hipócritas oran pretenciosa y prolongadamente en público y dan limosna para atraer la atención de sus semejantes. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Les está diciendo cómo van a ser los hombres al final de los tiempos. Es lo mismo. Jesús les está diciendo en este momento, en el contexto en el que estamos leyendo, Jesús le está hablando a los líderes religiosos de Israel, pero también está anunciando cómo serán los hombres en el fin, porque se va a volver a repetir otra vez esto. Por eso en la Escritura dice que los últimos tiempos serán como en los días de Sodoma y Gomorra, serán como en los días de Noé. Por eso, véanlo y van a ver, cuando uno lee la Escritura y vemos el comportamiento o la conducta de estos hombres, en este contexto, como dije, se está refiriendo, les está hablando a fariseos, a saduceos, a maestros de la ley, a rabinos. Pero en nuestro tiempo está hablando a los hombres realmente en general de cómo son las conductas. Y comienza el discurso con los ayes. Todo el discurso es ayes. Yo no puse literalmente todos los versículos completos, solo las primeras partes porque es extenso. Pero los ayes fue el discurso medular de Jesús en el patio del templo de Jerusalén. Jesús está adentro, Jesús está en el patio del templo. Allí les está hablando.
a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, a los rabinos, a los doctores, a los expertos en la ley. Ay de vosotros, les dice. Ay es un lamento. Un ay aquí, un ay es ustedes van por mal camino. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, queréis cerrar las puertas del reino del cielo a los hombres sinceros. Ay de vosotros, altos sacerdotes y rectores, que os apropiáis de los bienes de los pobres y demandáis onerosos impuestos. Vosotros que os negáis a mostrar misericordia, ¿podéis esperar misericordia en los mundos venideros? Está hablando de futuro, ¿lo ven? De conductas o comportamientos o actitudes de los seres humanos. Ay de vosotros, falsos maestros, guías ciegos, les dice. Ay de vosotros que disimuláis al jurar. Sois tramposos porque enseñáis que si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar, que significa la ofrenda? ¿Cómo podéis justificar tal hipocresía y deshonestidad a los ojos de Dios en el cielo? Ay de vosotros, escribas y fariseos, y todos los demás hipócritas, que se aseguran de diezmar la menta, el eneldo y el comino, y hacen caso omiso de los asuntos más serios de la ley. Los asuntos más serios de la ley son la fe, la misericordia y la justicia. Estos estaban haciendo totalmente lo opuesto a la fe, la misericordia y la justicia. Ellos no estaban enseñándoles al pueblo. Los doctores de la ley no estaban enseñando aspectos serios de la ley al pueblo. Ellos tenían que enseñarles fe, misericordia y justicia, no otra cosa. Y miren lo que estaban haciendo. Por eso los ayes. Miren, ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, escrupulosamente limpiáis la parte de afuera de la copa y del plato, pero adentro queda la suciedad de la extorsión, los excesos y la decepción. Ay de todos vosotros que rechazáis la verdad y os burláis de la misericordia. Muchos de vosotros sois como sepulcros blanqueados. Ay de vosotros, falsos guías de una nación. Habéis construido más allá un monumento a los profetas mártires de antaño, mientras complotáis para destruir a aquel de quien ellos hablan, Jesús mismo, Dios mismo. Ay de vosotros, hijos del mal. Juan en verdad os llamó los descendientes de las víboras. ¿Ven? Los ayes descritos en el capítulo en Mateo. Ese fue el discurso esencial de Jesús para ellos. Pero aún ahora os ofrezco en nombre de mi Padre misericordia y perdón. A pesar de los ayes, Él estaba ofreciéndoles misericordia y perdón. Aún ahora os tiendo la mano. Mi Padre os ha enviado sabios y profetas. A unos vosotros perseguisteis, a otros matasteis. Oh Jerusalén, oh hijos de Abraham, vosotros que habéis apedreado a los profetas y matado a los maestros que os fueran enviados. Aún ahora yo juntaría a vuestros hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero vosotros no queréis, todavía los está llamando al arrepentimiento. Todavía les está diciendo, recapaciten, vuélvanse, escuchen las palabras, escuchen el mensaje, comprendan la esencia de la ley, la fe, la misericordia, la justicia, compréndanla. Ahora yo me despido de vosotros, la última vez que va a estar en el templo, dije. Habéis oído mi mensaje y habéis tomado vuestra decisión. Los que creyeron mi evangelio están aún ahora a salvo en el reino de Dios. A vosotros que habéis elegido rechazar la ofrenda de Dios, yo os digo
que ya no me veréis enseñando en el templo. Mi obra para vosotros está hecha. He aquí que ahora yo salgo con los míos, con mis hijos, por los que él vino, a vuestra casa, y vuestra casa os queda desolada. El templo se queda vacío. Ya no va a haber más palabras en el templo de parte de Jesús. Dios mismo ya no va a ir a visitar el templo más. Ya no va a estar ahí. Eso es lo que les está diciendo. Esa es la última vez que él está en el templo de Jerusalén. Jesús, Dios hecho carne. Dios mismo ya no va a volver al templo más. Esa es su última visita al templo de Jerusalén, al patio. Los funcionarios del Sanedrín entonces reciben la orden de arrestar a Jesús temprano por la mañana siguiente, pero con instrucciones de que no debía ser arrestado en público. Se les dijo que planearan arrestarlo en secreto, preferiblemente en forma repentina y de noche, comprendiendo que tal vez no volvería ese día, el miércoles. Probablemente, recuerden, dijimos en algunos relatos históricos, hace mención de que Jesús da su último discurso, dije un día martes. Entonces ellos piensan de que al día siguiente, quizás un día miércoles, Jesús no iba a volver al templo otra vez, o no iba a regresar allí para enseñar. Ellos instruyen a los oficiales del Sanedrín que lo traigan ante el alto tribunal judío en algún momento antes de la medianoche del jueves. Ahora miren esto que pasa con Judas Iscariote durante todos estos eventos. Desafortunadamente, Judas Iscariote no hubiera podido oír la primera mitad de ese discurso de despedida, el templo, que contenía la oferta de misericordia, ni la última oferta de misericordia hecha hacia los líderes judíos, porque aún se encontraba conferenciando con cierto grupo de saduceos, parientes y amigos con los cuales había almorzado y con los cuales estaba discutiendo la forma más adecuada de desasociarse de Jesús y de sus hermanos, se refiere a sus discípulos. Él estaba tratando con aquellos líderes la forma de entregar a Jesús. Estos son relatos obviamente históricos, no dice la Biblia que Judas pues estaba haciendo esto. En el relato histórico se hace mención a que Judas estaba en su conducta, en su comportamiento con ellos. Dice también el relato histórico o algún antecedente en ese sentido de que los saduceos, a diferencia de los fariseos, los saduceos pensaban en asesinar a Jesús. Ellos pensaban de que la forma en que podían deshacerse de él era asesinándolo como tal, pero los fariseos no estaban de acuerdo con eso. Por eso es de que ellos tenían que buscar alguna otra forma o algún otro mecanismo. Al final, la escritura sí nos dice que fue vendido por Judas por 30 monedas. Pero en las conversaciones que estos tenían, esa fue la decisión que optaron por tomar. Versus el asesinato planteado por el otro grupo opositor. ¿Cuál era la amenaza para los saduceos y la amenaza para los fariseos? Entonces, de que Jesús había lanzado este último discurso, se había dirigido a ellos y les había dicho cuáles eran toda su conducta y todo su comportamiento, y lo hacía público en el patio del templo. Para los saduceos, temían que el aumento del favor popular por parte de las multitudes pusiera en peligro la existencia de la nación judía, debido a una posible intervención de las autoridades romanas. Ellos tenían miedo de que las autoridades intervinieran literalmente en este conflicto, en este problema. Su celo por la reforma en el templo ponía directamente en peligro los ingresos de ellos mismos. Ellos vivían del templo, de las ofrendas, de lo que llegaba ahí. Esto era su forma de vida. La purificación del templo afectaba su bolsa. Se sentían responsables de la preservación del orden social y temían las consecuencias de una expansión ulterior de la extraña y nueva doctrina de Jesús, de la hermandad de los hombres. Para los fariseos se había dispuesto en terminante oposición a la dominación tradicional que ellos ejercían sobre el pueblo.
Los fariseos eran ultraconservadores y resentían amargamente estos ataques supuestamente radicales a su prestigio establecido como maestros religiosos. Sostenían que Jesús estaba en contraversión de la ley, que exhibía un desprecio total por el sábado y por numerosos otros requisitos legales y ceremoniales. Le acusaban de blasfemia porque aludía a Dios como su Padre. Además, ahora estaban furiosos con él por su último discurso de amarga condena, pronunciado ese día mismo en el templo como punto final de un sermón de despedida. Entonces, ¿qué manda? ¿Puedes regresar Ahí. ahí? Si nos pudiera ampliar un poquito más esta parte de la purificación del templo que afectaba la bolsa de los saduceos, para que todos comprendan a qué se refiere la purificación del templo y por qué afectaba la bolsa de los saduceos. Para ese tiempo recuerdan que el pueblo venía y el pueblo ofrecía ofrendas. Está relacionado de alguna forma, recuerdan cuando Jesús echa a aquellos entonces cambistas y a aquellos hombres que se dedicaban a vender, por ejemplo, las aves, o a vender algunos animales que iban a ser sacrificados para su purificación o para su limpieza o para la remisión de sus pecados. Recuerden que en la ley, por supuesto, había que ir al templo, y cuando alguien estaba enfermo había que dar un sacrificio o hacer un sacrificio. Si el niño era varón, también tenían que dar un sacrificio a través de animales, o también podía ser en dinero. Y si era niña, también tenían que hacerlo. Entonces eso hacía un ritual realmente para el pueblo, en donde ellos tenían que presentarse y dar sus ofrendas o hacer sus sacrificios para ellos poder ir limpiando su culpa o cumplir con lo que se había descrito en la ley, en Levítico, por ejemplo, en Deuteronomio. Leyes para ese tiempo, recuerden que para ese momento están bajo la ley. Entonces había que cumplir la ley. Entonces ellos tenían que venir. El templo entonces se había convertido realmente en un mercado para entonces, en donde unos hombres se habían establecido ahí, y cuando venían las personas al templo para ofrecer el sacrificio por algo de lo que ellos tenían que cumplir conforme a la ley, estos les vendían los animales. Entonces esto se volvía un negocio, en donde generaba de alguna forma una fuente de empleo para todos aquellos que trabajaban en el templo. En el templo habían personas que trabajaban. Aquellos que se encargaban de abrir y cerrar las puertas, de limpiarlo, aquellos que se encargaban de atender a las personas, todos ellos recibían realmente una remuneración. Trabajaba mucha gente ahí y recibían dinero, por supuesto, por ese trabajo. De hecho, se dicen algunos relatos de que Caifás y Anás se volvieron ricos de los recursos del templo, porque ingresaba mucho dinero al templo. Este templo recibía demasiado de lo que las personas traían para sus sacrificios. Aquellos que no podían, de alguna forma, como no podían ellos, que lo describía la ley, aquellos que no podían traer a los animales para ofrecerlos en sacrificio en el templo, se decía que podían llevar el dinero y podían comprarlos allí, en Levítico, en Deuteronomio. Lo dice. Si queda muy lejos la ciudad de donde viven para ir al templo a ofrecer los sacrificios y no pueden llevar a sus animales que van a dar en sacrificio, dice, podían llevar el dinero y comprar allá el animal para hacerlo. Entonces, esto se volvió realmente se desvirtuó totalmente la ley. Entonces, las personas, para poder ser limpios, para poder buscar la remisión de sus pecados, la culpa, el poder quitar la culpa, entonces ellos se dedicaban a comprar ahí y los otros a vender. Entonces, esto había caído ya en un ritual. Era un ritual como lo que nosotros vimos en una diapositiva anterior. Era un ritual. Doctor, sí. Si traemos en la actualidad esto, aunque no estamos bajo la ley,
¿Qué aplicación tiene esto? ¿O cómo son en muchos de nuestros templos el día de hoy? En muchos de nuestros templos el día de hoy casi que es lo mismo, casi que es lo mismo, en donde la gente o en donde las personas se les enseña o se les dice que porque si usted da dinero, entonces usted va a recibir bendición, a usted se le van a abrir las puertas. Lo descrito en Malaquías, por ejemplo, traer vuestros diezmos y ofrendas al alfolí y verán si no yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Usted no recibe bendición y las ventanas de los cielos no se abren porque usted no diezma, porque usted no ofrenda, porque usted no da. Pero también si nosotros nos vamos al libro de Malaquías, eso estaba para el pueblo judío por un lado, pero por otro también para las cosechas. Estaba más enfocado para el aspecto agrícola, realmente del pueblo. Pero eh, hoy en día diría yo que es exactamente lo mismo. Hemos visto nosotros, por ejemplo, noticias, hemos visto nosotros en redes sociales o en algún otro tipo de, de, de medios de comunicación en donde la gente dice, traigan, traigan, las iglesias están cerradas físicamente, no se pueden congregar las personas, pero hay personas diciendo que deben de traer, que deben de traer, que deben de dar, que deben de venir a dar, que deben de venir a dejar. Entonces, hoy no traemos nosotros animales al templo, no hacemos sacrificios como estos, por supuesto, porque cambió totalmente, no es eso, pero es otra forma, muy sutil, Pues, donde traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos. Ustedes tienen problemas económicos, ustedes tienen problemas familiares, por eso no se abren las puertas, por eso no reciben bendición, porque ustedes le roban a Dios. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. doctor, podríamos decir que aquí tenemos un principio bíblico, un principio que nos dice que a la casa de Dios no tenemos que llegar a hacer negocios, porque muchos de nuestros templos el día de hoy, si uno se da cuenta, en las afueras del templo o algunas veces peor, dentro del templo, hay gente que está vendiendo comida, vendiendo café, vendiendo atol, vendiendo tostadas y haciendo un montón de cosas dentro del templo. Y si agarramos esto como un principio bíblico, o sea, como que los pastores no se han preocupado, no le han dado importancia a esto, pero los templos son la casa de Dios. Y entonces la hemos convertido también en cueva de ladrones. Él lo dijo, habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. El templo es un lugar sagrado que es, es, fue diseñado por Dios mismo. Van a ver en las siguientes diapositivas. Fue diseñado por Dios mismo para adorarle, para buscarle, para glorificarle, para derramar nuestro corazón delante de, donde hay que derramar nuestro corazón delante de Él, pero no para esto otro. O sea, esa no fue la naturaleza, realmente no la fue. Por eso, si nosotros vamos viendo estas diapositivas y lo trasladamos al tiempo nuestro, es exactamente igual. Ha cambiado el contexto, pero en sí la esencia del mensaje, lo que Jesús señala aquí para esos maestros de la ley y para ese pueblo también, es exactamente lo mismo para los maestros de la ley de hoy y, y para el mismo pueblo también. Un Ahora, pueblo idólatra, un ahora, pueblo idólatra, un pueblo que no tiene visión, un pueblo guiado por ciegos, un ahora pueblo ciego. también, doctor, creo como este es una enseñanza que se va a estar oyendo por la radio y se va a estar viendo por YouTube. Yo quiero comentar de que a raíz de esta situación, de estas restricciones que hay, de que no se pueden reunir las personas en las iglesias, entonces algunos o muchos de los miembros de las iglesias han dejado de contribuir ahí a sus templos, a sus pastores. Entonces, muchos pastores están pasando alguna crisis económica porque la gente ha tomado como una excusa de que estamos en pandemia y entonces no colaboran. Y entonces la iglesia, el hecho de que no asistamos a un templo, no quiere decir que las iglesias no tengan gastos.
porque los gastos siguen corriendo, el mantenimiento de los templos, el sostenimiento del pastor y de otros líderes que están a tiempo completo, están dejando de percibir algún ingreso porque hay cristianos irresponsables y que están tomando esta situación como una oportunidad para no dar nada en el templo. Y entonces no les importa que sus pastores puedan morir de hambre o quienes están sirviendo, mientras ellos estén disfrutando de ese dinero que es de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan? Estaba establecido, por supuesto, las ofrendas y los diezmos. Sí. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se hace mención específica o concretamente a los diezmos, pero sí a las ofrendas. Correcto. Entonces, en el Antiguo Testamento, los diezmos se refiere a la 10ª parte. Una 10ª parte de lo que los hombres ganaban o tenían. Las ofrendas no hacen mención a ningún porcentaje de lo que los hombres tienen o ganan. La diferencia esencial, en esencia esencial está, por ejemplo, en el que el diezmo se refiere a un valor fijo, mientras que la ofrenda representa la gratitud o el amor del corazón hacia Dios mismo. Si pusiéramos en una balanza, naturalmente hablando, el diezmo y la ofrenda, sería mejor o más conveniente para los hombres el diezmo que la ofrenda. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que el diezmo es una 10ª parte. Entre comillas, voy a decirlo de esa forma, es menos. Mientras que la ofrenda representa la gratitud o el amor que hay en el corazón. Ahora lo que se ve en muchas iglesias, en muchos templos, es que la ofrenda es una limosna, no llega a ser ofrenda, en donde sería mejor que hubiera diezmo que ofrenda, porque la gente ha entendido la ofrenda como una limosna. La gente no sabe realmente qué significa el diezmo o qué significa la ofrenda, ni la limosna. La gente no sabe dar, la gente no sabe sembrar. Por eso muchos no cosechan, porque no saben el principio de la siembra y la cosecha. Entonces, nosotros damos a Dios conforme a la gratitud que hay en nuestro corazón. Y nosotros debemos hacerlo no literalmente porque llegue, digamos, específica o concretamente a la iglesia en particular, me refiero al edificio, sino a Dios mismo. O sea, no sé si me explico, nosotros le damos a Dios. A Dios, yo estoy cumpliendo con Dios en dar de mi corazón una ofrenda, en dársela a Él, pero no por el compromiso, realmente. La gente lo que no comprende es que debe darle a Dios. Ese es el enfoque, esa es la naturaleza. Ahora, ¿no Porque será, entonces, doctor, que las gentes sí comprenden lo que es la ofrenda? Y entonces si lo comprenden y no lo hacen, ¿no será que el dinero es su Dios y que son gente con avaricia y que el dinero es su Dios? la gente, por supuesto que la gente tiene muchos dioses. Y la gente tiene muchos dioses. Y eso es precisamente lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Recuerden lo que él se está refiriendo a los saduceos, a los fariseos, pero que también se refiere al pueblo. También lo hace. Bueno, voy a con esas observaciones, voy a seguir. Correcto. Voy a seguir y van a ver ustedes algunos aspectos que creo que va a responder o va a ampliar algunos de estos aspectos que el pastor nos está haciendo mención. Miren, cuando Jesús da su discurso en el templo, hay un mensaje realmente de mucha conexión o muy estrecho con lo que dijo el profeta Jeremías o el mensaje del profeta Jeremías en el templo. Pareciera ser entonces como que Jesús está retomando aquel momento de Jeremías en el templo, que fue un mensaje de Dios, por supuesto,
Ahora Jesús, Dios mismo, les vuelve a recordar el mensaje de Jeremías en el templo, diría yo, en ese sentido. Mateo capítulos 23 y 24, vimos el mensaje de Jesús en el templo. Jeremías 7, del 1 al 15. El mensaje de Jeremías o de Dios mismo a través del profeta Jeremías al templo. Miren la similitud. Dice el texto, Jeremías 7, del 1 al 15. Miren el texto y recuerden y compárenlo con el de Jesús en el patio del templo de Jerusalén. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Ponte a la puerta del templo del Señor. A la puerta del templo del Señor. Y proclama allí esta palabra. Dirás, escuchen la palabra del Señor, judaítas, todos que entran por estas puertas para postrarse ante el Señor. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel, mejoren su conducta y sus acciones, y habitaré entre ustedes en este lugar. No confíen en las mentiras de quienes dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si mejoran su conducta y sus acciones, si actúan con justicia entre unos y otros, si no oprimen al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no van tras dioses extraños para su desgracia, entonces habitaré entre ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus antepasados de antaño y para siempre. Sigue. Ustedes confían en mentiras que no sirven de nada, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, van tras dioses extraños que no conocían y vienen después a ponerse ante mí en este templo que lleva mi nombre diciendo, ¿estamos a salvo para seguir cometiendo todas esas abominaciones? Piensan que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre, pero si yo mismo lo he visto, oráculo del Señor, vayan a mi santuario de Silo, en el que habité al principio. Vean lo que hice con él por la maldad de mi pueblo Israel, en consecuencia por haber perpetrado todas estas acciones. Oráculo del Señor, porque les hablé sin descanso y no escucharon, porque los llamé y no respondieron. Pienso hacer con este templo que lleva mi nombre, en el que confían, y con el lugar que di a sus antepasados y a ustedes, lo mismo que hice con Silo. Los arrojaré de mi presencia como arrojé a sus hermanos, a toda la estirpe de Efraín. ¿Se parece el mensaje? ¿Es similar? ¿Es parecido? ¿Las palabras son casi que las mismas? ¿Lo ven? ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso Jesús no les está volviendo a decir su conducta? ¿Acaso no les está diciendo que hicieron de su templo una cueva de bandidos y que ahí se van a refugiar? ¿Acaso no nos está diciendo al pueblo aquí, Jeremías, que confían en mentiras, que roban, que matan, que cometen adulterio, que juran en falso, que ofrecen incienso? ¿A Baales tienen dioses? ¿Van tras dioses extraños que no conocían? Miren lo que les está diciendo. Y después quieren ponerse ante mí en este templo que lleva mi nombre. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? En Jeremías está diciendo, Jeremías está hablando aquí, el profeta está hablándole al pueblo a la puerta del templo. Y entonces les dice, miren, dicen las palabras, lo que hice a Silo. ¿Qué pasó entonces ahí? Dijimos nosotros. ¿Qué sucedió allí? Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Jeremías 7:12 en adelante. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel.
Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Miren este otro. La Biblia hace referencia a Silo en diferentes ocasiones. En el libro de Josué, capítulo 18, se menciona como el lugar donde se ubica el santuario o tabernáculo de reunión donde estaba el arca de la alianza. Este Silo, este tabernáculo, allí estaba el arca de la alianza, la presencia de Dios. Recuerdan que el arca de la alianza fue la instrucción que Dios le dio a Moisés en la cima del monte Sinaí, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios le dice a Moisés cómo debía de construirse el arca, y la presencia de Dios se manifestaba a través del arca de la alianza. Ellos llevaban el arca de la alianza por el desierto. Ahora esta arca de la alianza la habían entrado, ahora que Dios les había dado la tierra prometida, esta arca de la alianza había entrado ahí con ellos. Entonces allí Josué reparte las tierras de las tribus de Israel. También en Silo, el gran profeta Samuel es formado bajo la tutela del sacerdote Elí. Precisamente durante el sacerdocio de Elí se produce un hecho trágico. Miren lo que pasó ahí. En la historia del antiguo Israel, que tuvo nefastas consecuencias para Silo. El arca de la alianza, signo de la presencia de Dios mismo en medio del pueblo hebreo, fue capturada por los filisteos en la batalla de Ebenezer. El relato de estos hechos en 1 Samuel 4 no menciona que la ciudad de Silo fuera destruida en este enfrentamiento con el peor enemigo que Israel tenía. ¿Qué pasaba ahí? Durante una celebración religiosa, las hijas de la ciudad danzaban en los viñedos. Estaba la presencia de Dios mismo allí. Eso fue lo que Dios hizo. Realmente por la desobediencia de sus hijos, por la desobediencia de su pueblo. Alejó su presencia realmente de la ciudad, en medio de ellos. Entonces, el arca de la alianza se la llevan capturada los filisteos. Imagínense eso. Los filisteos entran, toman el arca y se la llevan. Entonces, la presencia realmente de Dios a través de este signo realmente les es quitada a los filisteos. Entonces, Dios ya no está en medio de ellos por sus desobediencias, realmente porque era un pueblo que no estaba obedeciendo. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros no cumplimos con las leyes, mandatos y preceptos? ¿Qué sucede entonces? La presencia de Dios mismo se aleja de nosotros. Ven el ejemplo, es lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Qué dijo Jeremías a la puerta del templo? Ustedes, nosotros, ¿verdad? Ustedes, dice, hacen cosas que no deben de hacer. ¿Qué dijo Jesús en el patio del templo de Jerusalén a los fariseos y a los saduceos? Lo mismo. Ustedes imponen, ustedes hacen. Ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Ustedes me roban. Ustedes mienten. Ustedes engañan. Nos está hablando a nosotros. ¿Qué pasa si yo no cumplo? ¿Qué pasa si yo sigo llevando mi misma vida? La presencia de Dios se aleja. Como pasó con el arca de la alianza en Silo, como pasó con el templo, cuando Jeremías le habla al pueblo, lo que pasó en el templo, cuando Jesús les habla a los hombres. Se aleja la presencia de Dios mismo. Entonces, ¿qué sucede? No cumplo yo, por ejemplo, hablando de las ofrendas, no cumplo yo con mis ofrendas. Se aleja la presencia, porque no estoy siendo obediente a lo que Dios me está diciendo. No a los hombres, sino a Dios mismo. Y yo no quiero que la presencia se aleje. No por dar o por no dar, sino por cumplir realmente con sus leyes, mandatos y preceptos. Por eso el pueblo es bendecido. Por eso Dios no se aleja de su pueblo o de sus hijos.
porque son obedientes. Por eso Dios los ama. Recuerden lo que pasó con Job. Job era un hombre rico. Job tenía demasiado. ¿Y qué le dijo Satanás? Quítale lo que tienes, déjalo sin nada y verás si no te maldice en tu propia cara. Y Job lo perdió todo. Pero Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vuelvo. Otra vez al polvo. O sea, Job no tenía su corazón puesto en sus riquezas. Pero dice que Job era un hombre justo. Y por ser un hombre justo, Job agradaba a Dios mismo. De hecho, Job hacía sacrificios, ofrendas a Dios por sus hijos, porque decía Job, no sea que mis hijos hubieran cometido pecados, maldades o iniquidades, y Dios tenga misericordia de ellos. Y Job ofrecía sacrificios u holocaustos a Dios por el pecado de sus hijos, por si estos hubieran cometido pecados. Por eso Dios vio a Job con buenos ojos, porque vio su corazón, porque vio su corazón. Entonces, la escritura nos hace mención desde el principio hasta el final de ofrendas. Las ofrendas realmente recuerdan, Abel y Caín comenzaron realmente con ofrendas y Dios vio con agrado a uno y con desagrado al otro. Pero yo no creo que Dios haya visto con agrado o con desagrado a uno y a otro por lo que ellos estaban presentando, como tal, físicamente hablando, sino lo que había en su corazón. El otro dio un animal de lo mejor que tenía, de lo más gordo, de lo mejor. El otro trajo solo algunas hojas y algunos vegetales o algunas cosas que realmente para él quizás no era igual cualquier cosa, pero era en su corazón, era lo que estaba dando realmente. Entonces, a pesar de que mucha gente vivía o era una fuente de ingreso para muchos en el templo de Jerusalén, las personas traían sus ofrendas al templo. Y el templo tenía demasiado recurso, tenía muchos recursos. Pero eso es así, ese es el mandato realmente. ¿Recuerdan cuando aún en el desierto, cuando Moisés llama a todos para traer lo que tuvieran para poder construir realmente el tabernáculo? Cuando Dios le dice, pide al pueblo que te traigan para construir el tabernáculo. Y todos trajeron tanto que Moisés un día les dijo, ya no traigan más, es suficiente. Porque había agradecimiento en el corazón y el templo tenía que ser lo mejor, lo mejor. ¿Se recuerdan? Hemos tenido algunos otros estudios en donde más o menos se ha hecho algún cálculo monetario de cuánto costó el templo, cuánto costaban todos los utensilios. David puso una muy buena parte de sus recursos realmente para la construcción del templo de Jerusalén. Ese templo construido por hombres importantes. Y el pueblo también traía, cada quien conforme podía. Lo mismo pasó en el desierto. Porque el templo es un lugar sagrado. El templo es un lugar a donde venimos a adorar, alabar y glorificar. Y el templo tiene que tener lo mejor. Porque el templo para nosotros en esta tierra, en este momento, por supuesto significa la casa de nuestro Padre. La casa de nuestro Padre. Y la casa de nuestro Padre, pues tiene que ser de lo mejor. Lo mejor. Tenemos que tener de todo allí porque es la casa del Padre. Recuerden que Dios también le habla a David. Y aún así, David en su corazón dice, bueno, yo tengo un palacio donde vivir. Y Dios no tiene, ¿se recuerdan? Y entonces comienza a trabajar en la construcción del templo. No lo construye él, lo termina su hijo. Pero David vivía en un palacio y él tenía de todo. Pero David ve que Dios no tenía una casa donde estar. Claro, es un simbolismo porque Dios no necesita literalmente una casa para habitar. Él habita en todos lados. Él no tiene límites. Pero del corazón de David dijo, tengo yo palacios, tengo yo casa, tengo yo lugares de mucha riqueza en donde estar. Pero Dios no va a estar en un tabernáculo todo el tiempo. Tenemos que construir un templo. Y paredes revestidas de oro.
y, 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 y telas y, y tantas cosas que tiene realmente el templo, porque el pueblo estaba agradecido y porque el pueblo traía al templo. ¿Por qué no sucede eso ahora? Porque nos hemos desviado del camino, por supuesto. Porque nos hemos alejado del camino. Porque ya no hemos cumplido sus leyes, mandatos y preceptos. Porque se ha convertido el templo hoy día en el mundo como una tradición, como algo ortodoxo, como algo, como eventos de domingos. Como no hay a dónde ir, vamos ahí. Y como no hay nada que hacer, vamos ahí. Pero realmente muy pocos en el mundo tienen su corazón realmente puesto en las cosas del Señor y están dispuestos a hacerlo. Algunos no traerán sus ofrendas, algunos no darán, pero Dios va a usar gente como el corazón de David, conforme al corazón, como el corazón de Job, por ejemplo, como el corazón de Salomón, que ellos estaban dispuestos, estuvieron dispuestos, y muchos otros más, los reyes, algunos reyes en Israel, a traer de lo mejor que tenían. Entonces a veces no está en la multitud, sino en el corazón, por supuesto, de la gente que teme a Dios, que teme a Dios realmente. Bueno, me pasé 15 minutos, pero este era el mensaje realmente que quería compartir con ustedes. Eh, la casa de Dios, el mensaje, nosotros, nuestra actitud, nuestro comportamiento, las tradiciones, las costumbres, lo que Dios quiere, la fe, la misericordia, la justicia, por ejemplo, el dar. Imagínense, al menos si hablamos, dejemos por un lado diezmos y ofrendas, eh, dar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, darles, darles de comer. Cuando que yo casi les aseguro que nosotros en la calle vemos que alguien se acerca y nos dice, ¿me puede regalar para mi café? Les damos un quetzal. Y el café no vale un quetzal. El café vale, por muy barato, 5 quetzales, pero un café vale 10 quetzales. Pero él me pidió para comprar un café porque tiene hambre. Y yo le doy un quetzal. O sea, ni siquiera yo le llamaría eso una limosna. Esto no, un quetzal no les sirve para comprar un café. A veces se acerca la gente y dice, regáleme para comprar un pan. Ah, bueno. Eh, ¿Cuánto vale un pan? O sea, ni siquiera nosotros, los seres humanos, ni siquiera le damos a la gente para comprar un café o un pan. Ni siquiera le damos para comprar un desayuno si tiene hambre y nos dice que tiene hambre y quiere comer. Ni siquiera le damos para un desayuno. Imagínense, si no somos capaces de eso, ¿cómo traer a la casa del Padre? ¿Cómo darle a nuestro Padre? Allí está la enseñanza realmente. Por eso Jesús se dirigió a ellos en el templo. Por eso Jeremías se dirigió a todo el pueblo en aquel tiempo. Y por eso la presencia de Dios se alejó. Porque realmente un pueblo que solo de labios le honramos, pero que nuestro corazón está lejos. Bueno, quería compartir al menos este mensaje. Esta era la lección que teníamos para hoy. Podrán haber muchísimas cosas más, por supuesto, que podemos ver y meditar y pensar, pero estas son algunos aspectos sobresalientes de un mensaje de Jesús realmente muy fuerte, el último en donde nos llama realmente al arrepentimiento, en un arrepentimiento genuino. Así es de que lo voy a dejar hasta aquí y pues muchas gracias por este tiempo y por esta invitación de poder compartirles este mensaje. Bueno. Gracias, Doc. Yo tengo una última participación. Creo que hoy en día, por los tiempos que estamos viviendo y que se está cumpliendo la profecía de de cómo serán los hombres, la conducta de los hombres en los últimos tiempos, hoy tenemos dentro de nuestros templos
personas que piensan igual que Judas. Cuando aquella mujer cuando aquella mujer derramó el perfume en los pies del Señor, que era un perfume carísimo, Judas dijo, qué desperdicio. Eso se hubiera podido vender por lo menos en 300 denarios y darlo a los pobres. Pero si analizamos esas palabras, Judas lo que está diciendo es, todo lo que le demos al Señor es un desperdicio. O sea, no vale la pena darle al Señor porque es un desperdicio. Y démoselo a los pobres. Entonces, se requiere un equilibrio ahí en este tipo de conducta. Yo no digo que no se ayude a los pobres, pero el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis. A mí no me van a tener siempre. Entonces, el Señor estaba haciendo ver que lo que se trae al Señor es más importante que lo que se pueda dar a los pobres. Porque si no, lo que estamos demostrando es que para nosotros es más importante un pobre que Dios, ¿verdad? Y entonces tomamos actitudes totalmente incorrectas y tenemos comportamientos como los de Judas, ¿verdad? Y hay mucha gente así en todos los templos, ¿verdad? Solamente eso. ¿Alguien más quiere opinar, quiere hacer un comentario, quiere decir algo? Puede encender su micrófono y hacer el comentario o la pregunta.